Ok, so Mac Miller, Value No Reason, vamos a hablar sobre su segundo álbum póstumo, de antesala, claramente que en paz descanse, uno de los grandes del rap estadounidense de la década pasada. Me encantaría para este video tener puesta la gorra de los Piratas de Pittsburgh en honor a Mac, pero no la tengo, así que imagínense que está la gorra con la P amarilla de los Piratas de Pittsburgh, ¿no? Estoy tranquilito con el aire acondicionado prendido y un juguito naranja en Buenos Aires, listo para hablar a profundidad sobre cosas de gran envergadura. No quiero perfilar esto como una reseña y hacer un análisis cualitativo, ya que eso sería muy vanidoso, superficial e injusto con el alcance de esta obra. ¿A qué me refiero con esto? Lo que puedo decir de este disco en materia musical y en materia de lo que propone en letras se puede resumir en un minuto, y es que claramente fue construido en paralelo a Faces, el mixtape más aclamado de Mac Miller, publicado en el 2014, y por ende comparte similitudes en producción, ¿no? Hay una gran presencia del órgano, hay una gran presencia del Rhodes, hay una gran presencia del sintetizador, hay acordes jazzy, la producción se mantiene psicodélica y muy interesante durante todo el proyecto. No podría decir que es el mejor trabajado de Mac Miller, porque luego, conforme fue madurando, claramente elevó su sonido. Entonces hay que entenderlo como lo que es: un disco fruto de Mac Miller en sus 20s, en una de sus etapas más fructíferas y creativas, y que sirve como una suerte de primo hermano de Faces. Ahora, el contexto es muy distinto porque claramente es un disco póstumo, publicado más de una década después de que se trabajó. Entiendo que cuenta con la aprobación de Mac Miller, ya que la familia de Mac Miller tiene los derechos de su música y él les había comentado que quería que este proyecto viera la luz. Así que en el terreno ético, que ya haremos algunas aclaraciones más adelante, no hay mucho problema. Pero eso en cuanto al sonido y la existencia de Value No Reason. Pero yo creo que lo más importante de este proyecto es que nos lleva a plantearnos preguntas más grandes que nosotros y nuestra existencia efímera y fugaz, ¿no? Y son preguntas como si el dolor podría ser el principal catalizador, movilizador en el arte, ¿no? Y para eso vamos a hablar de Profundis, de Oscar Wilde. Eventualmente ya profundizaremos ahí, pero la respuesta superficial, ¿no? Conforme al estado de la música, sobre todo la popular, la mainstream, pareciera indicar que no. Si nos vamos a la totalidad de lo que se escucha, lo que se publica, vemos que la diversión por la diversión, el romance por el romance, la felicidad por la felicidad, se llevan gran parte de la gráfica, pues la estadística. Pero si profundizamos en los orígenes de géneros que nos apasionan y que superficialmente parecieran ser pura diversión, vemos que están marcados por una fuerte tensión o carácter contracultura, y no se trata de remitirnos únicamente al típico ejemplo del blues, ¿no? Y de hablar de los campos de cultivo de algodón y de la esclavitud, bla, 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 sino que trayéndolo al terreno local, esto es válido, ¿no? Hablemos de un género como la salsa, el género caribeño por default del siglo XX. Digamos que la mitad del discurso de la salsa estuvo centrado en la rumba, la pachanga, la fiesta, el bochinche, la bebedera, porque bueno, esa es la idiosincrasia caribeña, pero todo bajo su contexto tiene su marco político, ¿no? Y no era la rumba por la rumba, sino que, como bien lo dice César Miguel Rondón en la parte del libro de la salsa, en la que habla sobre los New Yorkers, y él contextualiza su existencia en el Nueva York de los 50, 60, 70. Claramente ellos eran vistos por la élite norteamericana estadounidense como ciudadanos de segunda y tercera categoría, y eran relegados a los lugares más pobres de Nueva York, a los barrios del Bronx, en un periodo de plena crisis, ¿no? En Nueva York, como les digo. Entonces esa fiesta quizás tenía trasfondo denso, ¿no? Había una búsqueda identitaria, y esa fiesta, bajo su contexto político, toma matices de rebeldía. Entonces, si nos vamos un paso más allá, el otro lado de la cara de la salsa era un fuerte mensaje de protesta política, ¿no? Habían letras fuertes sobre la esclavitud, como Huitinila de Ismael Rivera, como Plantación Adentro de Rubén Blades, y existía esa queja en el discurso, ¿no? Y digamos que no se pasó página, sino que se veía al pasado
para no repetirlo. Entonces, bajo la principal expresión popular latina del siglo XX, podemos ver que el dolor es una constante hasta cuando se habla de felicidad, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con Balloonerism y el difunto Mac Miller, que en paz descanse, ¿no? A ver, para los que estén familiarizados con su obra, sabrán que esta introducción no es nada gratuita, puesto que, por no decir la totalidad, casi la totalidad de su obra está orientada a hablar de sus conflictos consigo mismo, sus problemas con las drogas, fuertes crisis existenciales, en fin, su dolor y cómo él afrontaba ese dolor. Ese dolor quedó inmortalizado en formas lindísimas desde la producción y composición en discos como Faces, en discos como Swimming y en el póstumo Circles, que en estos dos últimos se le notaba más optimista y un poco más centrado, con ganas de reorganizar su vida, ¿no? Si nos vamos letra por letra. No hace falta decir mucho más. Mac Miller claramente estaba mal anímicamente durante gran parte de su vida, y era tal su compromiso con su temperamento artístico que su obra fue reflejo de esa turbulencia interna. Ahora sí vamos a De Profundis, que es un ensayo que Oscar Wilde escribe, me parece que a finales del siglo XIX, encarcelado, cuando ya se había ensuciado su prestigio, su nombre. Él fue en vida un escritor muy famoso, muy celebrado por la élite victoriana en la Inglaterra de aquel entonces, pero por un juicio, por un supuesto escándalo con otro hombre que tuvo, lo básicamente expulsaron de la sociedad, y él, en su etapa de mayor dolor, preso, cuando le quitaron la custodia de sus hijos, cuando fue a la quiebra, cuando ya lo había perdido todo en su vida, él reinterpretó su óptica sobre el arte y la vida, y en esa profunda crisis vio el valor del dolor, ¿no? Para la humanidad en general y claramente como vehículo y recurso artístico. Y él en este ensayo escribe lo siguiente, ¿no? Ahora veo cómo el dolor, al ser la suprema emoción de la que es capaz un hombre, es al mismo tiempo el modelo y la prueba de toda gran obra de arte. El artista siempre está buscando ese modo de existir según el cual el alma y el cuerpo son uno solo, donde lo exterior exprese lo interior, donde la forma se revele. Más abajo, detrás de la alegría y la risa puede esconderse un temperamento áspero, severo y duro, pero detrás del dolor siempre está el dolor. El pesar, a diferencia del placer, no se enmascara. Qué curioso, ¿no? Eso de que el dolor existe por el dolor y por las normas sociales, por la moral. La máscara que uno tiende a usar es la felicidad, cuando muchas veces se esconde un temperamento áspero, agrio, amargo detrás, periodos de plena insatisfacción y tristeza, ¿no? Entonces quizás él plantea que lo más genuino que se puede hacer por la obra de arte es expresar ese dolor cuando existe ese dolor, y eso quedó claramente plasmado en la obra de Mac Miller, ¿no? Pero antes de caer en Mac de nuevo, quiero cerrar con este. La verdad en el arte es la unidad de una cosa consigo misma, lo exterior vuelto expresión de lo interior, el alma encarnada, el instinto del cuerpo más el espíritu. Por esa razón no hay verdad comparable con el dolor. Hay veces en que el dolor me parece ser la única verdad. Otras cosas pueden ser ilusiones de la vista o del apetito, capaces de cegar a la primera y saciar al segundo, pero a partir del dolor se construyeron los mundos, y en el nacimiento de un niño o de una estrella siempre hay dolor. Qué grandes esas líneas, ¿no? Y claramente todo es contextual, y la obra de Mac Miller fue una con matices muy turbios, lo mismo que Wilde en el final de la suya cuando estaba preso, y quizás un padre que lleve una vida amena y está viendo su criatura nacer no tendrá esta óptica de la vida, ¿no? Pero como todo es relativo, te lo dijo Kendrick en The Harper Five, I realize life is perspective. Como dijo Rubén Blades por ahí en el 77-78, todo es según el color del cristal con que se mira, ¿no? Y esta óptica de ver las cosas me parece que tiene mucho fundamento con la realidad, porque cuando uno se va a las letras de Balloonerism, hay un profundo pesar en el alma de Mac Miller, ¿no? Como en Do You Have a Destination, cuando dice: le entregué mi alma a esta mierda, ya me asesiné a mí mismo. La muerte, el más allá, la trascendencia, Dios, es una gran inquietud
en las letras de este disco y en varias piezas de Mac Miller también, ¿no? También, paralelo a esa inquietud, hay un optimismo forzado por esta crisis y para ayudarlo a continuar, ¿no? En el día a día. Cuando él dice, tengo que dejar las drogas, tratando de encontrar el cielo, me drogo, pero nunca me acerco. Eso de get high, ascender, ¿no? Subir, pero nunca llego al cielo, es muy, muy poderoso, ¿no? Luego, en esta búsqueda del optimismo, hay grandes puntos como Rick's Piano o Funny Papers. En Funny Papers, cuando él habla de esta criaturita, este bebé que nace, que se llama Gabriel y que su madre lo besa en la carita y que como ella se atreve a traer esos ojos bellos, llenos de inocencia, a este lugar tan oscuro, ¿no? Que ahí se habla del dolor fuertemente subliminal, ¿no? En Rick's Piano me encantan esas líneas donde él dice, no me den nada de crédito, así es como la gente se cansa, se le suben los humos, no asientas tu cabeza, no me digas que ya lo logré, que lo hice, porque la gente empieza a ponerse peor cuando ellos creen que son los mejores, ¿no? Ejemplo, Kanye West, nada falsas estas líneas, pero bueno, lo mejor está por venir. Y ahí planteo una vez más su óptica optimista, ¿no? Entonces, si hay un balance, quizás el grueso del discurso es el dolor y es el pesar, pero para sobrellevar la carga él trata de encontrar un poco de aliento, ¿no? Y el punto para mí más turbio, más gótico del disco es Tomorrow We'll Never Know, que es esta pieza como de 11 minutos que en estructura encuentro varias similitudes con Say You Will de 808s and Heartbreak de Kanye, que también es un tema larguísimo, minimalista, lento, contemplativo y que va progresando lentamente y una profunda apertura emocional, que lo mismo puede decirse de Mac Miller en este proyecto y en su obra en general. Anclado a lo que decía Oscar Wilde, en esa unidad de lo interior y lo exterior y en esa plena transparencia históricamente se han dado las mejores obras, o por lo menos eso es lo que yo pienso hasta ahora, ¿no? Bueno, en Tomorrow We'll Never Know él abre con líneas muy ácidas como tú temes que no tendrás control, caminas por este mundo con tu cabeza arriba del agua, los zapatos están llenos de cobre, estás tratando de mantenerte, de no sumergirte básicamente, el lago está todo congelado, mira hacia abajo. Plantea una imagen muy tensa, ¿no? Nada más de leerlo te da ansiedad, te da estrés y te paralizas, ¿no? Y acá él triunfa profundamente en llevarte a ese estado anímico que quizás él sintió, ¿no? Por lo que te escribí aquí. Y es un tema, vuelvo y repito, muy, muy oscuro. El teléfono repicando, las voces de los niños, esa sugestión de que algo terrible está a punto de pasar con su vida, ¿no? Mientras él trataba de aferrarse a algo para encontrar explicación, ¿no? Para mantenerse en este mundo. Es de los temas más potentes que yo he escuchado de Mac Miller, ¿no? Ahora, volviendo a todo el debate sobre el dolor en la producción artística en general, aparte del ejemplo de la salsa, que fue un género hecho por gente marginada, de lo más bajo en el estrato social, lo mismo que el hip hop, que nace paralelo a esta era en el mismo Nueva York, no es ninguna casualidad, y demás géneros que podríamos utilizar para apoyar la tesis de Wilde, ¿no? Yo me doy cuenta de que, en mi experiencia particular, las obras que más me movilizan tienen un fuerte carácter autobiográfico. Es decir, lo que se dice posteriormente o antes se confirma en entrevistas y los artistas dicen esto A, B, C me pasó. No siempre tiene que ser así. Siempre hay una carga ficcional detrás de la pluma, ¿no? Pero como recurso poético para contar una historia genuina y verídica, ¿no? Que si le pasó al artista probablemente le haya pasado a alguien más y de eso se trata la universalidad en el arte, ¿no? Pero, por ejemplo, pongo discos que he comentado bastante en este canal como Spinetta es intenso de Mier Nicolás, Autopoética de Mon Laferte, Tu bien pa' Butterfly. Son 3 discos claramente con 3 historias, ángulos e inquietudes distintas, pero con una constante en lo emocional. Hay un dolor ahí detrás de cada uno de ellos y retratados con una gran creatividad. Ya sea Mirnico diciendo que hizo alquimia haciéndose las quimio,
o Mon Laferte hablando sobre su triste partida de su tierra a los 24 años y su nuevo cruce con otra cultura totalmente ajena en México, sea Kendrick cuestionando la opresión sistémica de su raza. Entonces, sin lugar a dudas, se utiliza como método de catarsis, en primera instancia, para ellos mismos plantear ese dolor, ¿no? Ese dolor que envenena si no se exorciza. Y lo que funcionó para ellos luego se hace público, y en esa transparencia total se encuentra la gran fuerza que tienen los discos en el público, ¿no? Y en sus respectivos paradigmas, ¿no? Pero ahora, lo más importante de Balloon Horizon para mí es que se siente que Mac Miller, aún post-mortem, tiene algo que decir. Claro, alguien podría argumentar que la narrativa del dolor y la drogadicción no es ninguna novedad en su catálogo, y no estaría incorrecto, pero hay algo respecto al ángulo con el que se aproxima a las ideas que lo hace sentir vital, imperecedero y fresco. No se le notan los años de distancia, y para un disco que tiene más de una década guardado en un disco duro, eso me parece un gran cumplido de base, ¿no? Ahora, la interrogante final con la que quiero cerrar es más en el plano de la ética personal y, bueno, la moral, en cómo nos acercamos como sociedad a este tipo de discos, ¿no? Porque siempre me cuesta el cómo se debería recibir un disco póstumo, y en específico discos tan delicados por su carga emocional y por su apertura individual como como Balloon Horizon. A ver, me resulta extraño consumir ávidamente algo como esto, teniendo en cuenta las consecuencias catastróficas que el combustible narrativo que le da vida a este disco tuvo en la vida de Mac Miller, ¿no? La primera vez que escuché el disco tuve una sensación terrible en el cuerpo, ¿no? No pude evitar sentirme incómodo de cierta forma ante todas las confesiones de Mac Miller, sobre todo por ese cierre, pero ahora viéndolo desde otra acera, desde una óptica más fría incluso, en materia de experiencia artística, esto es algo sumamente difícil de lograr en la audiencia, ¿no? Es otro cumplido para el disco. O sea, ¿cuál fue la última obra que los incomodó, que los dejó paralizados, sin saber cómo reaccionar? Pues para mí ahora mismo ese es el mayor valor de Balloon Horizon, el de movilizarte y espicharte un poco esa esfera de comodidad, protección, bla, 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 que uno mismo se crea. Y esto genera una respuesta ambivalente, ¿no? Quizás poco satisfactoria si quiero darle una conclusión al asunto, porque por un lado me entristece profundamente el desenlace de la vida de Mac Miller, lo atormentado que vivió, pero en paralelo me alegro por el legado artístico que dejó. Y esas son las contradicciones de la vida, ¿no? Ponerse en los zapatos de otra persona siempre es complicado, pero yo creo que un artista se sentiría realizado si sabe que incluso post-mortem sus obras siguen movilizando a la gente y creándoles algún tipo de sensación, aún así sea indignación, rabia, felicidad, depresión, alegría, tristeza, ¿no? Y eso lo consagra a él como uno de los grandes artistas de la década pasada, me parece, ¿no? A Mac Miller. Y pues sí, esta sería la suerte de, como quieran llamarlo, video ensayo, un tipo hablando paja mientras toma jugo, o un video ensayo de un tipo hablando paja mientras toma jugo. Da igual, el dolor, Oscar Wilde, Mac Miller. Ese fue el video por hoy. Si les gustó este contenido, suscríbanse, comenten, activen la campanita, denle me gusta, toda esa vuelta. En la descripción están los links a mis redes: Instagram, Twitter, TikTok, servidor de Discord, comunidad de Patreon, Twitch, playlist de Spotify, todo eso. Los quiero, cuídense y chao.